En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el decreto para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Es la primera vez que el Estado chileno asume esta tarea. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia acusó al excomandante del Ejército, Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de perpetrar al menos 130 ejecuciones extrajudiciales en las que fueron asesinados jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Y continúa la tensión política en Guatemala. El Congreso desconoció este miércoles a la bancada del Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo y declaró como independientes a sus 5 diputados. La medida obedece a una orden judicial por un supuesto caso de firmas falsas durante la creación del partido. Ampliamos desde Antigua. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristiega y comenzamos esta emisión en Chile, y es que el presidente Gabriel Boric firmó el decreto para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de la primera vez que el Estado chileno asume esta tarea, que siempre estuvo a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones defensoras de los derechos humanos. El anuncio tuvo lugar en coincidencia con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Veamos el informe. Justicia, verdad, no a la impunidad. La sangre de los muertos no se puede negociar. Para conmemorar el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Corte Suprema de Chile otorgó títulos póstumos a 8 víctimas de este crimen de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque para algunos el simbolismo llega tarde. Es muy fuerte el Estado que te niega la justicia, y hoy día encontrando un espacio tratando de reconciliar 50 años cuando ya nos volvimos viejos. Ya somos viejos y tenemos hijos que se están volviendo hijos. A poco más de 10 días del 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas. Teníamos la ilusión de que estuvieran vivos, pero ya con los años pensamos en que no. Pero a lo menos que nos dijeran qué pasó, qué fue de ellos, qué hicieron con ellos. Eso creo que es lo más ingrato de estos 50 años. En paralelo, el gobierno de Gabriel Boric firmó el decreto para lanzar un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos, mientras las organizaciones de derechos humanos piden más esfuerzos. La dictadura hizo desaparecer a 1.469 personas. Desde Amnistía recordamos que existe un derecho a la verdad que compromete al Estado a brindar información de las investigaciones, la identidad de perpetradores y el paradero de las víctimas. Según el Ejecutivo, más de 40.000 personas fueron víctimas de la dictadura, muchas de ellas pendientes de reparación. Y en el marco de este día en México, miles de personas salieron a las calles y lo hicieron para exigir información sobre las más de 100.000 personas cuyo paradero se desconoce desde que se tienen registros. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carbonell, estuvo en los actos y nos envió el siguiente reporte. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? A 45 años de la primera manifestación pública de madres buscando a sus hijos, en México se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con varias movilizaciones de protesta. En un país con más de 100.000 desaparecidos y con una crisis forense que tiene más de 50.000 cuerpos sin identificar. Una de esas manifestaciones es esta marcha que va del Monumento a la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Yo soy mamá de Alan Michel Martínez Vargas. Él desapareció en Lagos de Moreno el 26 de julio del 2021. Iba a trabajar a Tonalá, Jalisco, a la construcción de un motel, y de ahí perdimos el rastro de ellos. Pues yo estoy muerta en vida, soy madre de tres hijos, pero pues sin él, pues ahora sí que me falta un pedazo de mi corazón. Mi vida ya no es la misma desde que él desapareció. La conmemoración llega en medio de una polémica por la iniciativa del gobierno de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas.
Organizaciones sociales advierten que detrás estaría la intención de rasurar la cifra de personas ausentes de cara a las elecciones de 2024. Es un dolor que creo no se le desea a nadie. Las autoridades no hacen su trabajo, nosotros hacemos trabajo de ellos. Nos acompañan, pero pues ellos allá sentados y nosotros en friega buscando. Justo frente a la sede de la Fiscalía General de la República, familiares han montado un memorial para las víctimas, como lo han hecho también en distintos estados de la República, para conmemorar esta fecha que llega en un momento en que la Comisión Nacional de Búsqueda ha quedado acéfala tras la sorpresiva renuncia de su titular. Y la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, conocida como JEP, imputó al general retirado Mario Montoya en calidad de excomandante del ejército del país y a otros 8 militares por al menos 130 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos entre los años 2002 y 2003. Los detalles en este informe. Un fallo que busca dar justicia a los familiares de las víctimas. El general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército de Colombia, fue acusado de la desaparición forzada de al menos 130 personas cuando dirigió una unidad del Ejército en Medellín, siendo el primer excomandante del componente armado en ser señalado como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad. De acuerdo con varios comparecientes, la orden de reportarse en términos de, abro comillas, litros de sangre, fue creada, emitida e inculcada por el general Mario Montoya Uribe cuando él era comandante de la 4ª Brigada. Durante el conflicto armado colombiano, que se extendió por más de 50 años, la figura de falsos positivos sirvió para encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza. En 2021, la JEP determinó que al menos 6.402 personas fueron víctimas de falsos positivos entre los años 2002 y 2008. Por estrategia militar, había entre los superiores la creencia de que las bajas se preferían a las capturas, porque si estas no se legalizaban o el detenido por falta de pruebas quedaba libre, la tropa del enemigo no se debilitaba. La decisión se produce justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde los familiares manifestaron por la resolución de sus casos para lograr la paz total que el presidente Gustavo Petro promete. Avanzamos con más noticias. El Congreso de Guatemala desconoció este miércoles a la bancada del movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Los 5 diputados del partido, incluyendo al propio Arévalo, fueron declarados como independientes. La medida obedece a una orden emitida el 12 de julio por parte del juez penal Freddy Orellana por un supuesto caso de firmas falsas durante la creación del partido en el año 2018. Todos los detalles con Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24 para Centroamérica. La victoria de Bernardo Arévalo como presidente electo de Guatemala suponía varios traspiés y hoy el Congreso le propinó uno muy fuerte en contra de su partido, el Movimiento Semilla, al declarar a su bancada como independiente, dejándola por fuera del espectro legislativo. Lo que quiere decir es que el Congreso de Guatemala ahora desconoce al partido Movimiento Semilla, por lo que este ya no podrá ser parte de las comisiones de trabajo. Esta decisión de la Junta Directiva del Congreso, que preside el partido oficialista Vamos, de Alejandro Yamatei, responde a una motivación y es la de acatar la orden de ese cuestionado juez penal que el pasado julio decidió suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, una orden que en su momento fue desestimada por la Corte de Constitucionalidad, pero que fue retomada hace 2 días por el registrador de ciudadanos. En respuesta, el partido Semilla a esta medida del Congreso la calificó como una medida autoritaria y dijo que evidencia el desespero, abro comillas, de los mismos corruptos de siempre, cierro comillas. Aunque no era un bloque muy grande, Semilla contaba con 5 diputados que tenían voz y voto en el Congreso, contando a Bernardo Arévalo, y que podían discutir temas tan urgentes como la definición del presupuesto de Guatemala para el año 2024. Ahora queda en suspenso qué pasará con esos 23 diputados de Semilla elegidos en los pasados comicios, convirtiéndolo como la tercera fuerza legislativa más importante de Guatemala.
Y en Estados Unidos, Idalia se degradó a tormenta tropical y llegó a Carolina del Sur con lluvias torrenciales después de haber azotado Georgia y Florida, donde millones de residentes fueron evacuados. En estos 3 estados, Idalia ha dejado sin electricidad a más de 400.000 hogares. Esto por el momento. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Sigan junto a nosotros.